Grabar. Bueno, tenemos hoy otro capítulo de Salud Cerebral Podcast. Hoy nuevamente con el doctor Antonio Sánchez, especialista en bioética, en cuidado paliativo, en derecho médico. Y vamos a continuar con otro tema muy importante en la ética todos los días de las vivencias que tenemos en el hospital. Vamos a hablar hoy de obstinación terapéutica. Muy bienvenido a este espacio. Te damos la bienvenida en conjunto con Betty a hablar de este tema tan importante que nos ocupa todos los días en el ejercicio de la medicina y especialmente cuando vemos que nuestros pacientes pues ya desafortunadamente no hay mucho que la medicina pueda ofrecer en cuanto a tratamientos curativos y ya entramos en otro plano de acompañarlos en el final de la vida. Muy bienvenido, Antonio, nuevamente. Mi doctora Pilar, muchas gracias. Doctora Beatriz, Betty, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero que lo que hablemos hoy sea súper positivo y súper interesante para ustedes y para, digamos, toda la audiencia, ¿no? Antonio, gracias de nuevo por estar acá. Bueno, lo primero es que nosotros queremos saber como médicos que nos cuentes qué es la obstinación terapéutica para que todos, porque creo que muchos no conocemos ese término, no lo conocíamos así, y que nos cuentes un poquito de dónde salió la historia o esa idea de dónde salió sobre cómo proponer este término que creo que todos queremos saber. Bueno, esto es algo supremamente interesante. Digamos que la obstinación terapéutica son todas esas medidas fútiles, son esas medidas que no tienen un funcionamiento o una respuesta adecuada en el paciente y que se le hace y se le hace y se le hace y que el personal médico sabe que a pesar de que se le desarrolla estas medidas clínicas, no va a tener ninguna mejoría al paciente. Entonces eso lleva a una afectación desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la dignidad del individuo porque puede llevar a prolongación del sufrimiento de una manera innecesaria. ¿Y cómo nace esto? Pues esto nace de varias perspectivas, ¿no? Esto nace primero desde las unidades de cuidado intensivo, cuando inician todas estas medidas de reanimación cardiocerebropulmonar, y ahí se viene de la mano con los testamentos vitales o con las voluntades anticipadas, y ahí se viene de la mano con las decisiones de NR, van de la mano, más o menos en los años 60 y pico, 65, 71 en un momento se plantea, oiga, es momento de definir si este paciente en realidad estas medidas terapéuticas son positivas o no son positivas. Y nace de la mano de, de las medidas de reanimación cardiopulmonar. O sea, todo, absolutamente todo va cogidito de la mano. Entonces es algo que, si bien pensamos que es hace mucho tiempo, pues no tiene más de 50 años asociado obviamente a los textos de bioética, a los principios de bioética y al texto de Buchanan Childress, que es digamos, uno de los textos madre de los que estudiamos la bioética como tal. Y hay algo que tú planteas que es muy interesante y es que a medida que hay avances tecnológicos en la medicina, pues empezamos también como a tener estos dilemas éticos, ¿no? Porque antes pues no teníamos muchas herramientas, por tal motivo pues los pacientes llegaban hasta un punto y hacíamos hasta lo que teníamos, pero en la medida en que haya más avances tecnológicos, más tratamientos, más dispositivos, pues es todavía más difícil llegar a estas decisiones y es cuando de pronto podemos pues de cierta manera actuar y tener una obstinación terapéutica, ¿no? Entonces me parece que tenemos que esos desafíos, ¿no? La tecnología también nos trae esos desafíos desde la ética, desde la dignidad humana y es algo que nosotros debemos tener en cuenta en el ejercicio del día a día. Muy interesante esto que dices y pues ahora aún más. Y ahora que se nos viene la inteligencia artificial con todos estos modelos de predicción, pues ahí también entraremos en otros dilemas, ¿no? Entonces esto es algo bien interesante también a tener en cuenta en el ejercicio médico. Quería preguntarte, ¿qué otros nombres recibo? Si es lo mismo encarnizamiento que obstinación, tal vez muchos conocemos este término como encarnizamiento terapéutico. Entonces quisiera que nos contaras como acerca de esos términos, si es lo mismo, si es diferente, qué otros sinónimos tiene, como para ponernos un poquito en contexto. Vale, la obstinación terapéutica se llama actualmente a lo que se conocía anteriormente al término de encarnizamiento terapéutico.
Si ponemos a compararnos los dos términos, suena más bonito. Obstinación terapéutica suena con un poquito más de elegancia, pero al final significa lo mismo, significa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el encarnizamiento terapéutico también tiene una connotación como castigadora, como punitiva, en el sentido de la interpretación, ¿no? De que yo me pego y me pego y me pego y me pego y me pego. En cambio, cuando yo hablo de obstinación es que yo sigo, pero igual me sigo pegando y pegando, pegando a una terquedad que si bien no merece un castigo de ninguna categoría porque el médico está obrando siempre pensando en qué es lo mejor para el paciente. Hay unas variables fisiológicas, hay una serie de medidas predictoras que a uno indirectamente le dicen, querido amigo, querido colega, es momento de recapitular, de redireccionar ese manejo que usted está haciendo y plantear nuevos objetivos terapéuticos acorde al pronóstico y a la situación del paciente. Pero es algo muy común, ¿no? Y viene basado en la medicina paternalista de hace más de 30, 40 años, en que el médico era el único que tenía la decisión y la razón. Y hoy en día vemos que esa medicina paternalista no es la más adecuada en muchos casos. Antonio, yo antes de continuar, es que desde el podcast previo y ahora este que estamos haciendo hay un término que hemos mencionado que es la dignidad. Y yo creo que yo le quiero preguntar a ustedes, para ustedes, que digamos, si hay una definición de dignidad desde el punto de vista como tal de la bioética y que ustedes qué entienden por dignidad, porque, por ejemplo, digamos, yo comparto estas ideas de cómo no quisiera, digamos, si tengo la posibilidad de decidir cómo no quisiera terminar mis últimos días, pues cierto, uno siempre le dicen, pues es que si yo tengo que depender de un tubo, si tú me tienes que alimentar o si yo ni siquiera puedo ir ya a hacer mis necesidades sola. O sea, para las personas, muchas hablan de estos términos sobre qué es para ellos la dignidad. Entonces quiero saber qué es para ti la dignidad. Si hay un término, Pues ¿qué es la dignidad para la doctora Pilar Fierro? Porque creo que puede ser diferente para todos, ¿no? claro. Y es que esa es una de las situaciones más, es una de las definiciones más complejas de llegar a un consenso cuando uno habla de dignidad, pero yo creo que para poder hacer un abordaje, porque cada uno tiene una dignidad diferente, ¿no? Y cada uno tiene una muerte digna en un contexto diferente, y como para empezar a abordar el tema, yo voy a hacer un ejemplo muy popular que daba en clase. Está la doctora Pilar como médico, está la doctora Beatriz como médico, y está el soldado Antonio Sánchez. Sí, soy soldado, soy militar. Y resulta que como soy militar estoy en combate y estoy con mi grupo de soldados y y botan a mi pelotón una granada. Entonces, si la doctora Pilar está en ese momento ahí, lo más posible es que la doctora Pilar va a decir, oh, una granada, y me voy, y se va a correr, ¿cierto? Yo como militar tendría un concepto de dignidad un poquito diferente. Diría, no, para mí morir dignamente es, me le boto encima de la granada y salvo a los compañeros, porque primero están mis compañeros. Entonces esas características, definir esa palabra tan chiquita pero tan grande es difícil. Pero para poder, digamos, para poder hablar de dignidad es esa exaltación de las virtudes humanas que tiene el individuo, lo que lo hace el individuo, las características propias del individuo. Ahora, si yo equiparo o hago una analogía, entonces el soldado murió cumpliendo su deber. Entonces, doctor Sánchez o doctora Pilar, ¿para usted dignidad es morir haciendo un turno? No, tampoco, ¿verdad? Tampoco, porque tenemos unas visiones un poco diferentes porque nuestra filosofía es un poco diferente a la de un militar, por ejemplo, que eso es loable, si se bota una granada es totalmente loable y magnificente y altruista. Pero para nosotros, no, por ejemplo, para mí, si yo me considero una persona digna y yo quiero tener un cuidado digno y un final digno, para mí la dignidad es no sufrir, ¿sí? Para mí, y yo lo hablo con mi esposa, le digo, mira, para mí el punto de menor dignidad sería ser dependiente y no poderme limpiar la cola y depender de otras personas. ¿Sí? Ese es el contexto de dignidad y la dignidad la damos cada uno. Pero así a grosso modo son los valores propios que tiene una persona y que lo hace esa persona.
Eso, digamos que es dignidad y hay muchas sentencias de la Corte, muchos autores, muchos libros, muchos textos, y todos nos van a dar visiones diferentes sobre la dignidad. Pero yo les doy esos ejemplos como para que cada uno piense y diga, y todos los que nos están viendo y escuchando digan, para mí, ¿qué sería dignidad? ¿Qué sería dignidad en el cuidado? ¿Qué sería dignidad en cuidado paliativo? ¿Qué sería dignidad en fin de vida, ¿no? Entonces ahí les dejo como más bien esa contrapregunta a todo el mundo, es para usted qué sería dignidad en un momento crucial de su vida, hasta dónde usted se sentiría digno y hasta dónde cree que esos cuidados médicos pueden afectar su dignidad como individuo. A veces una colostomía afecta la dignidad del individuo, un paciente, la dignidad de ese paciente, o una traqueostomía. El hecho de estar en una silla de ruedas también puede afectar a algunos pacientes, no a todos, por supuesto. Eso yo creo que es un tema muy, muy amplio y muy personal. Precisamente ahora que Betty nos suelta esa pregunta, esa bomba, yo de pronto no sería tan decente en el ejemplo que pusiste, pero yo creo que la dignidad, y como tú bien lo mencionas, es algo muy subjetivo, ¿sí? Porque depende, uno, es como el valor que le doy a lo que soy, a lo que creo, a lo que pienso, y eso está mediado pues por la personalidad, por mis creencias, por la cultura también. Ahora que tú mencionabas este ejemplo, los que se inmolan para eso, ellos, eso es la dignidad, ¿sí? Posiblemente para nosotros no. Entonces, creo que es una visión supremamente subjetiva de lo que soy yo como individuo y el valor que le doy a todo lo que soy yo. Es algo muy cualitativo, ¿sí? Y creo también que la dignidad se acomoda a ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, en mi caso particular, que estamos hablando de todos estos temas de fin de vida y cuando yo no puedo decidir o cuando estoy en una situación de salud en la cual quedo completamente expuesta y vulnerable, para mí igual, o sea, cuando yo no pueda hablar ni expresar lo que siento, lo que pienso, para mí eso afecta mi dignidad. Cuando no puedo tener pudor, cuando, digamos, a veces veo, digamos, de cierta manera, como que no puedo yo resguardar mi cuerpo, cuando no puedo hacerme el aseo, pues eso para mí no es digno. No me gustaría que otra persona lo hiciera y además creo que de cierta manera puede ser una carga para otra persona. Hay personas que lo hacen con todo el amor, pero para mí sería algo que no quisiera estar en esa situación. Entonces sí creo que depende de la situación podría ser, podría tener diferentes valores o grados, ese grado de dignidad, el hecho de no sentirme escuchada y validada en lo que pienso en algunas circunstancias de la vida, pues también eso hace como que no me sienta digna cuando creo que de pronto por los servicios que presto no me están retribuyendo de una manera justa, eso para mí también afecta mi dignidad como profesional, ¿cierto? Entonces creo que la dignidad puede moverse en varios planos de la vida. ¿Y cómo te sentiste aquí en Bogotá cuando estábamos en racionamiento de agua y al día siguiente te tenías que ir a trabajar sin bañarte, por ejemplo? No, tenaz, claro, Con ese pequeño detalle uno también se sentía supremamente afectado. claro. Algunos verán una bobada, pero pues otros O podrán bañarse estar a favor. ¿cómo es que dicen? A totumadas. Claro, es, Entonces, sí, como todo influye. incómodo, todo influye, ¿sí? Entonces uno tenía que hacer su reserva y bañarse totumado. Entonces, pues eso de cierta manera también uno dice, venga, pero uno se acomoda de igual manera, y hay Ujú, gente que es su realidad también, ¿no? Y no les claro. parece que haya alguna diferencia. Entonces, por eso creo que el término es muy subjetivo. Y tú, Betty, para ti, ¿qué es dignidad? Porque nos manda la bomba, pues nosotros se la devolvemos también, ¿no? Como yo estaba pensando lo que les mencioné ahora parecido a lo que dijo Antonio, pero yo pienso que también el término de dignidad, pues digamos, estamos hablando en el contexto de personas que estamos, pues ya digamos que podemos estar cercanas a la muerte. Pero por ejemplo, esas cosas de la dignidad, yo a veces veo a los pacientes en las UCIs que básicamente, pues podemos decir entonces que perdieron su dignidad porque eso es lo que pasa, que simplemente tienen la conciencia muchas veces alterada, no se pueden asear, no tienen muchas cosas, pero yo pienso que la única diferencia ahí es como que la dignidad sí puede estar alterada, pero como uno piensa que puede ser algo pasajero, uno o le toca tolerarlo o lo tolera, porque es como cuando uno está enfermo y te operan de algo y tienes dolor y sientes que estás dependiente de otro, pero uno tiene la esperanza de que sea algo pasajero. Yo creo que el caso acá es que cuando esas circunstancias
ya se vuelven permanentes y que no hay marcha atrás, es cuando yo creo que la persona dice, pues es que no voy a tolerar esto de forma permanente. Creo que ese sería como mi caso. O sea, yo creo que yo pudiera tolerar ciertas cosas si sé que en algún momento pues puedo creer que las cosas van a mejorar, ¿cierto? Porque uno lo ve mucho pues en neurología, en los pacientes, y todos los pacientes pensáramos así como nosotros en este momento en que no puedo tal cosa, pues muchos pacientes entonces dirían, no, 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 hasta no puedo, mi dignidad está siendo vulnerada, entonces ya no voy a hacer el tratamiento y no sería lo ideal. Entonces, Claro, para mí y depende mucho del horizonte en el tiempo. O sea, del si siento momento. que eso va a ser el una cosa momento. permanente, creo que ya no. Pero Hay si peque- pienso que hay una salida, puedo cambiar. claro, hay pequeños detallitos como profesionales que podemos hacer para salvaguardar esa dignidad, ya que entramos en ese tema. Y es, por ejemplo, examinamos un paciente en la UCI y muchos colegas examinan, auscultan, descubren la batica, por supuesto, y luego no le suben la batica. Y el paciente en UCI generalmente solo tiene una batica protectora. Entonces dejan la batica abajo y eso indirectamente afecta la dignidad del individuo, así esté en sedación. Entonces, pequeños detalles como volverlo a cubrir, arroparlo, son cositas que dignifican también el acto médico. Entonces, se pueden hacer muchas cositas y cositas sencillas y gratis y positivas para todo el mundo, por supuesto, en el sistema de o en la parte de humanización en los servicios de salud. Gracias, Antonio. Es bonito escuchar eso porque es una cosa que parece poco Oh, útil o muy básica, pero sí, yo también pienso lo mismo. yo Te iba a igual. preguntar que ya aprovechando que entramos como en los temas de las historias, que nos cuentes cuáles son los casos que más te dan cuenta en las unidades de cuidados intensivos por fuera en que los médicos estamos obstinados en seguir a esos pacientes y hacerle, o cuáles son los casos que te están llegando donde venga. Los médicos dicen, yo quiero parar, ¿será que puedo parar acá? Si está dentro de la ética. Eh, entonces, como, ¿cuáles son esos casos que más llegan o qué es lo que te has visto como en el día a día? Bueno, hay unas circunstancias muy especiales que muchas veces se vuelven repetitivas en el acto médico y que pueden afectar esa dignidad o que nos llevan a esa obstinación terapéutica. Y es, por ejemplo, el soporte nutricional. Una, esa el soporte nutricional. Dos, el manejo antibiótico en el paciente de fin de vida. Muchas veces dar un antibiótico en fin de vida pues no va a resolver un problema, porque es que el problema es la sumatoria de muchas variables. Desnutrición, entonces la desnutrición lleva a disminución de la albúmina y hay antibióticos que necesitan de la albúmina para transportarse, pero entonces como tenemos una metástasis en el hígado, pues vamos a tener un fallo a nivel de ese órgano que va a producir, sintetizar la albúmina, entonces ¿para qué le ponemos antibiótico? Viene uno, pero entonces viene el otro colega y dice, no, es que hay que ponerle antibiótico porque es una causa potencialmente reversible. Sí, pero en el libro es reversible, pero en la vida real muchas cosas que hay en los libros no son reversibles a pesar de que nos eduquen de que es reversible. Y hay que mirar todo el contexto. Entonces, uno se pone a analizar y dice, ¿vale la pena poner un antibiótico a un paciente que tiene enfermedades oncológicas y que esta enfermedad oncológica es metastásica o que tiene dos primarios y uno de esos primarios tiene enfermedad metastásica y una de esas es el pulmón, por ejemplo, hoy que me pasó en una de las instituciones y le ponen antibiótico, pero hay metástasis en pulmón, hígado, sistema nervioso central, aparte está sarcopénico y caquético, ¿sí? Y en estado estuporoso. Entonces, es donde dice, venga, el antibiótico nos va a cambiar, el pronóstico nos va a mejorar o nos va a dar calidad de vida. Entonces, ahí es donde ya entramos en ese término de la obstinación terapéutica, en la calidad de la atención y también indirectamente en la afectación de la dignidad de ese individuo. Entonces, vemos eso muchísimo. También lo vemos, por ejemplo, en la rama de ustedes, en los pacientes neurológicos. Por ejemplo, los pacientes con hemorragia subaracnoidea Fisher 4, lo vemos en pacientes con demencias supremamente avanzadas, lo vemos con pacientes con trauma raquimedular,
donde hay una cuadriplejía y aparte de eso con alteración de conciencia. Y entonces, venga, vamos a operarlo. Sí, operémoslo. ¿Va a caminar? No, pero le fijamos la fractura. Venga, paremos un momentico. Analicemos de verdad si los actos médicos son positivos y nos van a dar un acto positivo en ese paciente. ¿Va a mejorar la movilidad en la cama? No. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, hay que hacer un cambio también de paradigma sobre hasta dónde es bueno las medidas terapéuticas, porque hay medidas que no son buenas y ahí es donde entra también la bioética y es analizar el principio de no maleficencia y beneficencia. Entonces, lo primero es no hacer daño, porque hay actos médicos que sí pueden ser lesivos en los pacientes. Eso me introduce a la otra pregunta que precisamente yo tenía para hacerte, y es que a veces me doy cuenta yo en la práctica clínica que no solamente a veces es en el tratamiento, sino también en las ayudas diagnósticas, porque a veces pedimos y pedimos cosas, hay procedimientos diagnósticos que de igual manera son invasivos y que muchas veces no nos van a cambiar las conductas en el paciente y que sí lo van a poner en un sufrimiento o hasta en un riesgo, ¿no? Entonces eso también parece importante recalcarlo. Y ya que lo mencionas, quisiera como que nos contaras un poquito desde la bioética cuáles son esos principios que nos deberían guiar a nosotros para tomar ese tipo de decisiones en esos momentos de decir, ¿será que hago? ¿Será que no hago? ¿Será que doy alimento? ¿Será que pongo antibiótico? ¿Será que hago esta colonoscopia? Entonces, ¿cuáles son esos principios desde la bioética que deben regirnos para tomar este tipo de decisiones? Claro. Entonces, primero que todo, la bioética es preciosa porque analiza la esencia del ser, ¿sí? Y es fácil. Hay muchos principios en bioética. Hay cuatro principales que nos enseñan nuestros profes de pregrado. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿sí? Autonomía, el paciente tiene la capacidad para tomar decisiones. Beneficencia, pues obviamente el acto tiene que ser bueno. No maleficencia, pues no buscar el daño y justicia es ser equitativo, ser justo, distribuir los recursos sanitarios de manera prudente y como debe, y a cada quien lo que se necesita. Sin embargo, en la atención médica no son los únicos principios que se aplican. Tenemos un principio que se llama el principio del doble efecto, por ejemplo. Tenemos otro principio que se llama el principio de proporcionalidad terapéutica. Pues el principio del doble efecto pues va a analizar si vale la pena subir el efecto malo de un procedimiento bueno, si son más las características positivas que las negativas o al contrario si son más las negativas que las positivas. ¿Sí? Un ejemplo clásico es una hemorragia de vías digestivas alta y entonces el gastroenterólogo dice, venga, es más positivo hacer la endoscopia con sedación o sin sedación. Entonces ahí es cuando ellos dicen, no, hay que hacerla sin sedación porque disminuye el riesgo. Entonces hago con el principio que les nombré anteriormente. Viene el otro que es el de proporcionalidad terapéutica y ese nos dice que nuestros actos médicos tienen que ser proporcionales a la condición médica y a la condición que tiene el paciente. Lo que va a hacer con, con la obstinación terapéutica o como dijiste muy bien, Pilar, la obstinación diagnóstica. Entonces, yo cojo ese principio y analizo, venga, ¿es prudente tomar un nuevo hemograma sabiendo que hace 3 días le tomé un nuevo hemograma y no hubo cambios? ¿O es prudente tomar cierto X o Y o Z procedimiento de laboratorio? Entonces, tenemos muchísimos principios que nos permiten redireccionar esas medidas terapéuticas hacia unos nuevos objetivos terapéuticos con esos preceptos bioéticos. Perfecto. Hay otra cosa que te quiero preguntar y es, tú usualmente en la práctica del día a día, ¿qué factores ves que llevan a los equipos de salud o a las familias a caer en este tema de la obstinación terapéutica? O sea, hay un patrón de comportamiento, hay un patrón cultural. ¿Tú qué has visto en tu experiencia clínica de qué factores son los que llevan a terminar en estas prácticas? He visto de todo, he visto de todo. Y Cuéntanos de eso, cuéntanos de eso. primero, he visto que, y es entendible, porque muchos médicos
no tienen el entrenamiento en cuidados paliativos, no tienen entrenamiento en bioética y hay mucho temor legal, ¿sí? Entonces, la primera situación es presión familiar, la segunda, miedo legal, ¿sí? Hay otra también situación y es que hay algo que se llaman individuos de alto valor social. Me explico. Hay pacientes que es el paciente que está enfermo, en cama, y la familia alrededor dice, a él hay que hacerle de todo, pero lo que hay detrás de él es que él era el que mantenía ese núcleo familiar por medio de pensión, trabajo, incapacidad, sea cual sea la situación. Ojo, no estoy juzgando. Eso también lo quiero dejar claro. Son casos que suceden y suceden más común de lo que uno piensa. Entonces, esos son individuos de alto valor social en donde uno dice y tiene que sentarse y analizar y, bueno, ¿qué es lo más prudente hacer eso aquí? Porque puede haber una afectación acá, como también va a haber una afectación acá. Entonces, ahí ya tenemos un dilema y un conflicto. Y un dilema significa eso, conflicto entre preceptos. Un dilema ético es un conflicto entre preceptos. Entonces, eso pasa, aunque no lo crean, muchísimo. ¿Qué pasa también? A veces cuando falla, no es tan común, pero sí pasa y me ha pasado, fallecen los padres, quedan, queda un par de hijos o queda un hijo y alrededor del hijo, pues hay otros familiares y la pensión queda en ese hijo. Y son pensiones interesantes. Y todo ese núcleo gira en torno a ese paciente. También es un individuo de alto valor social, pero miren que aquí ya no tiene papás, aquí ya puede que no hayan hermanos y están los demás. Entonces, puede pasar muchas cosas. Hasta puede pasar, siempre lo he dicho, una cosa son las guías de la aja de reanimación y otra cosa es colocarlas en práctica, por ejemplo, en zona roja, por ejemplo, en zonas de difícil nivel de seguridad, en donde llega un paciente y le colocan un revólver al médico y el paciente lleva muerto más de 30 minutos y pues ya no hay que reanimarlo, por ejemplo. Y si el médico le colocan un revólver, pues las guías AJA no dicen, paso dos, si le colocan un revólver en el escritorio, reanímelo. No, eso no lo dice. Entonces, el orden social, perdón, el orden de criminalidad, el nivel de criminalidad en ciertas regiones del país, hace que también que se hagan medidas de obstinación terapéutica y obstinación diagnóstica. Que está mal, sí, pero es que hay unas medidas que no podemos controlar como médicos. Y eso es la verdad, al menos la verdad de nuestro país, la parte triste del escenario como tal. Yo veía también en mi práctica durante mi época de residencia que también habían ciertas culturas que le daban mucho valor a los ancianos, independientemente de a veces el tema económico que mencionas de algunas historias que pues, no estamos en el momento de juzgar, sino simplemente de contar lo que Ujú, hemos visto, pero quisiera también, si has tenido experiencias con respecto a esto que dice la bioética, donde se le da mucho valor, ¿cierto? Al abuelo de la familia, por la sabiduría, por lo que sea, y dice, no, al abuelito hay que hacerle todo porque es como el eje emocional central de la familia. En ese caso, digamos, si has tenido ese tipo de situaciones. Y la otra pregunta con respecto a eso, y siempre he tenido muchas conversaciones y no hay una verdad, simplemente opiniones, es con respecto a la edad, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, bueno, pacientes de 95 años en la UCI reanimados, uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, ¿qué dice la ética con respecto a este tema de la edad, ¿no? Que cada vez es más difícil este dilema porque cada vez ujú. vivimos más. No vivimos mejor en muchos casos, pero sí vivimos más. Entonces quisiera como preguntarte esas dos cosas de tu experiencia y de lo que sabes en la bioética, qué opinión hay o qué tendencia se tiene en este sentido. Bueno, eso que tú tocas de los pacientes de tercera edad, si nos vamos al DANE y nos dice los hombres viven 72 y las mujeres hasta los 76, podemos decir que no es cierto. Podemos decir que la población cada vez va a vivir más y va a vivir más
y se va a pensionar más tarde y todo esto viene gracias a que a la tecnificación de la medicina, a los medicamentos, a la medicina preventiva y a muchas cosas, ¿no? Pero sí pasa algo con los pacientes de la tercera edad, pero sabes que más en poblaciones, por ejemplo, de rasgo indígena, población rom, poblaciones con espiritualidades diferentes al cristianismo, catolicismo. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer medidas de redireccionamiento terapéutico para evitar obstinación terapéutica, población judía, Por ¿sí? eso te preguntaba, porque tuve contacto con muchos judíos. Entonces, y es diferente si es judío mujer y judío hombre, por supuesto, cuando son ortodoxos, ¿no? Mm. Es diferente porque, digamos, el hombre toma una figura de toma de decisiones. Pero cuando hay ese conflicto, tú te tienes que apoyar con el rabino. Y el rabino es una persona muy sabia y conocedora del tema de la salud y de estos asuntos paliativos. Y son personas supremamente queridas y que permiten el abordaje y el acompañamiento. Entonces, hay que conocer todo ese ámbito sociocultural, o sea, como decían la historia clínica de semiología de quinto semestre. Entonces, ahí sí hay que hacer en este tipo de poblaciones absolutamente todo el bosquejo. Esta población adulta tiene unos rasgos especiales y es que vienen a ser siendo matriarcas y patriarcas. Son los pilares muchas veces de la familia y tenemos en nuestra población, saliéndonos de la espiritualidad, tenemos población donde hay madres solteras y tenemos población donde hay padres solteros, ¿sí? En donde parte del cuidado y del apoyo lo dan los abuelitos. Y esos abuelitos se vuelven el núcleo y se vuelven fundamentales en las tomas de decisiones. Por eso, hijos y nietos de esos abuelitos hospitalizados, para ellos esos pacienticos de tercera edad tienen un valor invaluable y medidas de redireccionamiento es más difícil. Es más, volviendo al tema de la espiritualidad, acabo de recordar, hay un buen artículo, hay un estudio multicéntrico que se hizo más o menos en 25 países, en donde encuentran que es más difícil hacer medidas de redireccionamiento terapéutico y más obstinación terapéutica hay en países tercermundistas con ingreso OCDE medio bajo que en países de primer mundo con ingreso alto. Entonces se prima que la espiritualidad es un factor que dificulta toma de decisiones en fin de vida y planes de redireccionamiento terapéutico, como lo que vivimos en Colombia, por ejemplo. Aquí es un poquito más difícil que hacerlo en otros países, curiosamente. ¿Te Eh, parece que es más un tema de espiritualidad o de religiosidad? pues a mí no me gusta hablar de religiosidad porque entonces te tocaría encasillar. Yo hablo de espiritualidad abarcando absolutamente todo tipo de fe y creencia. Sí, yo por eso digo espiritualidad como tal. Antonio, ¿cuál es la mejor estrategia, digamos, teniendo todas estas consideraciones que nos has dicho, pero cuál es la mejor estrategia de uno como médico en lo que uno dice, bueno, este paciente de verdad, yo creo que ya esto es demasiado, para uno ir donde las familias o donde la persona que esté a cargo de este paciente y decirle, venga, es momento de ir pensando en que vamos a tal vez dejar de hacer cosas porque ya es demasiado. O sea, ¿cuáles son las estrategias que más funcionan? Y entonces si yo estoy como médico tratante, ¿qué debo hacer? O sea, yo debo llamar al grupo de bioética o puedo hacerlo yo sola como médico tratante y hablar con la familia. Y cuál es la mejor forma que uno puede abordar estos casos? Yo tengo digamos, varias técnicas, me han funcionado bien. ¿Sí? El primero, la verdad. Me siento ¿La que, y perdón? ya, la verdad, y hablo la verdad. Entonces, doctor, no le diga a mi papá. Tranquilo. Lo acerco, saco al familiar y escucho las razones del por qué no quiere qué. Porque a veces hay unas razones supremamente valiosas que es importante conocer, trabajarlas y posteriormente conociendo eso, uno entra y dice, no, mire, es que la información se da de la siguiente manera. Hay unos equipos, interdisciplinarios y transdisciplinares que nos van a ayudar. ¿Listo? Entonces, siempre la verdad. La segunda, la gente necesita para creer y validar emociones, ver, medir, palpar y tocar. ¿Qué hago yo? Les digo, vea,
pienso que es importante que usted vea las imágenes y se las vamos a explicar. Y vamos a comparar la imagen de por ejemplo, una resonancia normal de abdomen o una resonancia cerebral normal con la resonancia cerebral o con la resonancia de abdomen de su familia. ¿Quiere verlo? Obviamente no se obliga. ¿Quiere verlo? Y más del 98% dicen, sí, quiero ver. Y al ver, al cuantificar y al ver esa magnitud de daño que existe en ese cuerpo, es más fácil asimilar la información, porque el familiar del paciente solo entiende lo que uno dice y le pone fe y creencia a eso que uno dice verbalmente, pero se refuerza con lo que él pueda observar. Y así va a ser más fácil comunicar. Ejemplo, tío, es que la masa mide la mitad del hígado. Tío, es que el sangrado o la zona del cerebro muerta ocupa uno de los dos hemisferios, ¿sí? Entonces, esas medidas hacen que todo el abordaje sea mucho más sencillo. Y tercero, hay que hacerlo a tiempo. No dilatar, dilatar, sino ir soltando, si falta alguna cosita por corroborar, ir dando la información progresivamente. Mire, tenemos esto, hay que confirmarlo con esto. Tenemos la confirmación, ahora hay que mirar esta situación. Y eso va permitiendo un mejor abordaje de ese tipo de pacientes como tal. Había Eh, un término, gracias por esa, me parece muy, muy importante, y hay un término que dijimos al principio y que de pronto no sé si cabe acá, que dijiste tú ahora, cuando te pregunté lo de la dignidad y dijiste no quiero sufrir. Entonces, la pregunta es, cuando tú le estás explicando de pronto a los familiares o la persona que está a cargo de un paciente que ya, digamos, no hay muchas más cosas, como dice Pilar, curativas, ¿qué tanto pesa el hecho de uno explicar si el paciente está sufriendo o no? Porque el concepto del sufrimiento también puede ser muy personal, porque uno lo asocia con dolor. Pues a mí me dicen sufrimiento, yo me imagino a alguien como que algo le duele y que se sienta mal. Pero, cuánto es el peso del sufrimiento y cómo es el concepto del sufrimiento en las personas, en las familias? Sí, sí, pues me mira gustaría que saber. tú tocas un tema sufrible, un tema bien complejo porque tú puedes entender uno puede entender varias cosas del sufrimiento. La primera, puedo tener el sufrimiento que puede ser físico, espiritual y emocional, ¿sí? Y cada uno de esos se va a manifestar de manera diferente y va a tener unos abordajes diferentes. Pero también puede haber un sufrimiento que para ciertos individuos que profesan ciertas espiritualidades, el sufrimiento es expiación. El sufrimiento puede ser perdón. Y entonces ven en el sufrimiento una medida salvadora. Y si tú te pones a analizar, por ejemplo, el catecismo y toda esta situación, pues para muchos católicos, apostólicos y romanos, para muchos, no para todos, por supuesto, el sufrimiento es una medida de expiación y de perdón y de reencontrarse. Y lo ven como algo positivo. Para mí, no. Para mí, Antonio, no como médico, como persona que soy, como ciudadano colombiano, para mí el sufrimiento no tiene nada de perdón. O sea, perdón, pero no tiene nada de perdón. Sufrir es feo. Sufrir es maluco porque no sufre uno, sino sufren los que están alrededor. Pero para otras personas y otros núcleos familiares es, es regocijante, es esperanzador, porque viene un prospecto más adelante y es una vida eterna. Entonces, hay unas percepciones que también muchos médicos no logran entender, ¿sí? Y es difícil. Ese cuento del sufrimiento y de aceptar ese sufrimiento para mí todavía sigue siendo difícil, pero por supuesto que se respeta y se brinda todo el apoyo en lo referente a eso para que esa transición sea lo más positivo para ellos. Hablas de un tema y yo quisiera de pronto irme más a lo filosófico antes de entrar ya en otras cosas médicas.
y éticas, y es que definitivamente, pues de cierta manera todos tienen miedo a la muerte, independientemente de la concepción que se tenga en las creencias espirituales, ¿cierto? Y también a los médicos en los modelos de educación no nos enseñaron esa parte bueno, usted cómo, qué papel tiene usted cuando sabe que el paciente pues ya no tiene pues revés, esto que está pasando, y tampoco muchas veces nos preparan para eso durante nuestro entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que también es un tema, uno, pues cultural, obviamente creo que como seres humanos todos tenemos miedo a ese momento, eso es normal y por eso uno debe también hablarlo y prepararse para esto. Y también, pues los médicos en los modelos de educación no nos brindan estas herramientas para decir, bueno, si no puedo curar, pues tengo que acompañar y si llega el final de la vida también tengo otro papel importante, pero muchas veces no nos enseñan qué hacer y qué no hacer, sobre todo qué no hacer. Siempre la educación médica está en pro de lo que hay que hacer, más no de lo que no hacer. Y creo que eso es algo importante a tener en cuenta también en la educación médica, porque no tenemos esas herramientas, o por lo menos cuando yo estudié medicina, no voy a decir hace cuántos años, em, pues no nos enseñaron eso, solo aprendí ya en mi práctica clínica, pues con todas las enfermedades que nosotros como neurólogos nos vemos enfrentados, ¿no? Quería más hacerte una pregunta que pues nosotros no vemos niños, pero como es este tema en los niños, me parece particularmente, no sé si por lo que soy madre, pues me parece duro, me parece emocionalmente muy fuerte estar al frente de una situación de estas en un niño. ¿Cómo en tu experiencia has vivido esto? ¿Qué podrías contarnos de esta situación que me parece una situación, en mi caso particular, muy especial por todo lo que Bueno, conlleva, ¿no? eso, los niños, pucha, perdón el término. Los, Aquí se vale lo- todo, tranquilo, se vale todo. los niños es un tema interesante porque si uno habla de niños, yo hago bioética neonatológica también, ¿sí? Y en población pediátrica también, porque trabajo en un sitio donde hay unidad de neonatos y unidad pediátrica, tanto UCI neonatal y UCI pediátrica. Entonces, los niños son otro rollo, ¿no? Y, y va a abarcar todo lo que hemos hablado. Primero, los médicos pensamos que los niños no sufren o que no entienden el sufrimiento, mejor, ¿sí? Pero los niños hoy en día son avispados, son, captan absolutamente todo, captan el lenguaje no verbal. Ellos entienden absolutamente todo. Además, tienen un aparatico en la mano, celular, una tableta y una fuente de información inmediata. Entonces, ellos entienden y ellos saben, ¿sí? Eso con los niños de 8 para arriba. Claro, viene, esto también tiene otra lista y es el niño que acompaña a su familiar que está en fin de vida. Entonces, el entendimiento de la muerte Mm. y esas fases de entendimiento, entonces ellos primero hacen una ideación mágico-místima. No es que mi mamá se va para el cielo y ella me va a cuidar allá. Pero ¿qué es el cielo? O sea, ¿qué es cuidar? No, ella me está mirando, entonces yo me tengo que portar bien. Entonces, ahí viene. Pero a medida que van creciendo y van acompañando este proceso patológico de sus familiares, ya comprenden, yo ya sé qué es la muerte. Y antes de pensar que a los 14 entendían que era la muerte, pero hoy en día los pelados de los 8 o 9 años saben qué es la muerte y saben que el que se muere no vuelve, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, los grupos etarios es importante porque tenemos una concepción antropológica eh, instaurada en nuestro chip y es el más viejito se muere y el más jovencito es el que tiene que vivir. Pero en medicina no siempre pasa eso. En medicina tenemos patologías en donde ese chiquitín en la unidad neonatal tiene unos rasgos de irreversibilidad clínica, de mal pronóstico, de muerte no evitable, de incapacidad de rehabilitación y que al final se va a morir. Y entonces viene el sufrimiento de los papás. Eso es una variable que uno no logra manejar muchas veces y los mismos psiquiatras dicen, el duelo de la muerte de un hijo
es uno de los duelos más difíciles de superar. Y si bien se trata de trabajar con todo el grupo, es uno de los temas más difíciles de la población neonatal y pediátrica, porque el valor de ellos es el valor social por parte de la familia es muy alto y las expectativas son muy altas. Y uno como médico muchas veces queda maniatado, ¿no? Ya cuando es un menor maduro, pues es más fácil, pueden tomar decisiones desde el punto de vista médico. Hay una sentencia que, por ejemplo, que se llama la A121 del 2021, que dice que el paciente menor maduro puede tomar decisiones de salud, basándose en su autodeterminación y no necesita el consentimiento de sus padres. La resolución 825 del 2018, que es la resolución de muerte digna por medio de la eutanasia en pacientes menores de edad, se sabe que en el menor maduro no se necesita consentimiento de los papás para que el menor solicite la eutanasia y se le realice, por ejemplo. Y eso muchos médicos no lo saben. Entonces, abordar ese tema de sufrimiento en el menor es bien difícil, en resumen. Toma mucho trabajo y toma mucho tiempo y equipo y hay que tener un acompañamiento continuo a su familia. Que si es difícil, para mí es de los casos más difíciles porque hay población, la neonatal, pues ellos no manifiestan, ¿sí? Sí, creo Los que pedían, a los pediatras en ese sentido creo que les toca bastante, sí, creo que es mucho más difícil estos temas de obstinación terapéutica. sí. Pero hay escalas de supervivencia, hay herramientas clínicas que nos permiten, la epidemiología es crucial para tomar decisiones y hacer yo siempre he dicho, el abordaje a tiempo a uno le ahorra problemas. Y desde el primer inicio que un menor ingresa a una unidad de cuidado intensivo, hay que dejarlo claro y decir, mire, cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo es que las cosas no van bien y el riesgo de mortalidad aumenta. Siempre. Si está aquí es porque su vida está en riesgo. Y si se habla desde el inicio, dejando cosas claras, va bien y se puede llegar a una resolución de conflictos de una manera relativamente tranquila. Quisiera, ahora que mencionas eso de las herramientas, ¿qué herramientas podríamos utilizar nosotros para apoyar esas decisiones en estos momentos difíciles y no caer en obstinación terapéutica? ¿Hay algunas escalas o herramientas que tú nos puedas contar para poder tomar de la manera más adecuada estas decisiones que evidentemente no son fáciles? Claro que sí. Sí, la medicina hoy en día casi todo está escrito en la medicina y hay escalas, ¿no? Hay escalas para patologías no oncológicas, hay escalas para patologías oncológicas. Por ejemplo, vámonos a una patología oncológica. Tenemos la escala ECOG. Entonces, el ECOG va de 1 a 5. 5 es que ya falleció. Entonces, tenemos, entre más número, más malito. Si tenemos un ECOG 4, pues ya tenemos unos cálculos estadísticos que nos dicen, por ejemplo, que el paciente tiene una probabilidad del 57% de morir en 6 meses. El Karnofsky, por ejemplo, nos da una supervivencia según el puntaje, entre más bajito, se va de 0 a 100. Si es más bajito, más dependiente, más fragilidad. Entonces, si es más bajito, la supervivencia va a ser más corta. Un Karnofsky casi de 40 nos va a dar una supervivencia de 2,6 meses. Otras escalas como PPS, pues ya nos va a dar en semanas. PPI nos va a dar en semanas. Toma unas variables que son el valor de PPS más si el paciente tiene edema, delirio y alteración en la ingesta. Si suma más de 6, la supervivencia es menor a 6 semanas, por ejemplo. ¿Sí? El Bartel también se utiliza para la supervivencia. Entre más bajito el Bartel, menos tasa de supervivencia tendrá ese individuo. Enfermedades neurológicas, por ejemplo, hay criterios de coma que dicen, venga, si tiene estos criterios, la supervivencia es mala en corto plazo. Si tiene un evento cerebrovascular, hay unas tablas que las hemos trabajado contigo y con tu grupo, donde yo les digo, venga, calculemos esta escala, si es isquémico o si es hemorrágico.
y eso nos da unos porcentajes de supervivencia, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica tiene sus propios criterios de paliatibilización. El SIDA tiene sus propios criterios de paliatibilización. Eh, y podemos seguir así con muchas más enfermedades. Y eso hace, siendo juiciosos, en que se tomen medidas evitando la obstinación terapéutica y la obstinación diagnóstica. Con esas escalas, con esos cálculos, podemos lograr eso y llevar a una mejor, digamos, a una atención más dirigida al control de síntomas y más dirigida hacia el cuidado paliativo. Hay muchas escalas. Perfecto, qué buen dato. Yo creo que ha sido pues una conversación muy productiva, de muchos altibajos. Uno como médico también se sensibiliza con estas preguntas y no quiere estar, ¿cierto? No quiere estar en esa posición, ni en la del paciente, ni tampoco muchas veces en la misma posición como médico de decir, tenemos que parar porque, por muchas razones. Ujú. No sé si quieras algo que nomás que nos quieras decir sobre este tema de la obstinación terapéutica, alguna recomendación en general o algo que tú digas, yo quiero que ustedes sepan esto porque me parece importante para, como para ya ir cerrando. Y me parece Yo, importante, antes de que nos des tu mensaje final, también un mensaje a los colegas, como qué herramientas pueden utilizar para disminuir esa culpa y ese conflicto que hay, ¿no? O sea, como todo este cierre ya para que nos des estas últimas recomendaciones. claro que sí, lo que les puedo decir va ligada a la charla que tuvimos anteriormente, la de hace poco, y es, dejen voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas van a evitar la obstinación terapéutica y van a eliminar la carga moral de la familia al tomar decisiones de cuidado futuro o de cuidado intrahospitalario. Y le va a quitar dolor de cabeza a la familia, ¿no? Esa yo creo que es una enseñanza importantísima para evitar la obstinación terapéutica. Y a mis colegas médicos decirles, sé que hacen las cosas bien, no se sientan culpables. Muchas veces tomar decisiones es difícil, pero para que ustedes estén más tranquilos, interconsulten, hagan juntas médicas. No es caer en la juntitis, ¿sí? No, es pensar en que esa junta médica va a ser fructífera y nos va a dar unos objetivos terapéuticos reales, acordes a las necesidades del paciente, que eso es lo principal. Eso es lo que busca esa junta médica, suplir y brindar las medidas terapéuticas a las necesidades principales. Entonces, yo creo que, yo creo que esas serían mis recomendaciones para este tema. Perfecto. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a los que han escuchado este interesante y reflexivo filosófico, hoy hemos tocado todas las disciplinas, ¿no? La antropología, la filosofía, la ética, la médica. Yo creo que es importante que nos cuestionemos todas estas cosas de nuestro ejercicio, como individuos, como familias también, seguir estas recomendaciones de las voluntades anticipadas. Y si quieren que siga, obviamente vamos a seguir hablando de estos temas, pero nos encantaría que nos dejaran en los comentarios si quieren que toquemos algún tema en especial de todo este tema de la ética del ejercicio médico, que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo episodio sepan y nos puedan escuchar. A todos los que han participado en este episodio les damos las gracias por su tiempo y esperamos que sea un momento de reflexión para todos estos temas. A Antonio, nuestro invitado de hoy, que no va a ser la última vez, tenemos muchos temas pendientes con él. Mil gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden y dispuesto. Bueno, muy bien. Gracias, Antonio. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao.